Para mí es un placer participar en esta segunda convención internacional que organiza la Universidad de Oriente de Ciencia y Conciencia. Evidentemente, la ciencia tiene que concienciar a la sociedad de aquello que le puede reportar una mejora. Y por eso, recogiendo la invitación que me ha cursado la profesora Maidolis Labañino, y aprovechando también la ocasión para saludar a mis colegas de la Universidad de Oriente, en especial al decano de la Facultad de Derecho, Raúl Vega, y a todos los colegas que conservan esa apreciada Facultad de Derecho, pues quiero compartir y concienciar de la importancia que tiene la mediación como un medio de resolución amistosa de controversias universal, porque con ello quiero concienciaros de que es un procedimiento que realmente parte de la conflictología y de la psicología. Por tanto, no estamos ante un procedimiento jurídico, pero tiene como cometido el posibilitar que las partes puedan alcanzar un acuerdo por sí mismas y, por tanto, evitar que el conflicto que tienen las partes acabe en los juzgados y tribunales. Con lo cual también se reduce la litigiosidad de los conflictos y por tanto se consigue una sociedad mucho más avanzada y moderna, puesto que una sociedad se reputa más avanzada cuanto menos conflictos judicializados tiene. Y en definitiva porque el acceso a los juzgados y tribunales tiene que ser un acceso que debe de utilizarse como última solución, cuando no ha sido posible alcanzar un acuerdo por otras vías o por otros medios alternativos. Y por tanto lo que os quiero transmitir en este breve tiempo, que lo voy a hacer también breve, puesto que la grabación tiene como desgracia el hecho de que se pierde esa espontaneidad de la presencialidad y de poder interactuar con el público, pero también hay que ganar en precisión y concisión. Pues bien, lo que os quiero decir en esta ponencia ajustada a tiempo es que la mediación tiene un componente de unos pasos o de un procedimiento estructurado que hay que seguir desde el punto de vista de la psicología, pero que también, como mecanismo de resolución amistosa de controversias que se sitúa en conflictos de derecho dispositivo, tiene una trascendencia jurídica y por tanto también debemos de ir documentando jurídicamente este proceso en principio formal para que las partes tengan constancia documental y seguridad jurídica, puesto que todo acto de mediación, como veremos a continuación, tiene una importante trascendencia jurídica. Pues bien, brevemente permitir que os recuerde que la mediación es ese medio amistoso de resolución de controversias en el que participa uno o varios mediadores profesionales con un conjunto de técnicas y habilidades para dirigir este proceso apegado a la psicología que busca resolver el conflicto entre las partes, pero cuya esencia es que el mediador no va a hacer ninguna propuesta ni va a tomar partido por ninguna de las partes, sino que van a ser las partes por sí mismas y con ayuda del mediador las que van a alcanzar un acuerdo. Y esa es la principal fortaleza de la mediación, que se trata de un sistema de resolución de controversias autónomo, puesto que son las partes las que por sí mismas alcanzan un acuerdo y el acuerdo lo es de las partes, el que han querido las partes. Y por tanto ello explica el éxito que tiene la mediación, sobre todo en lo que refiere al cumplimiento de los acuerdos alcanzados por las partes, porque es un acuerdo querido y sentido por las partes. Si bien evidentemente el derecho busca que tenga un carácter ejecutivo y vinculante para los mismos, que lo tiene evidentemente en cuanto a acuerdo, convenio, contrato. Pues bien, ese hecho singular es el que también permite distinguir la mediación de otros mecanismos de resolución amistosa de controversias como son el arbitraje, donde sabéis que ahí sí que hay un tercero que, siendo experto en la materia, resuelve en derecho o en equidad a través de un laudo que se impone con carácter obligatorio a las partes. Y en el terreno intermedio se sitúa la conciliación, que sería ese mecanismo de solución amistosa de controversias, en lo cual el experto
no impone ninguna solución, pero sí que toma partido como experto y manifiesta cuál es su opinión, que puede ser favorable a una de las partes, incluso totalmente favorable a una de las partes. Porque aquí ya no está tan vinculado por el principio de neutralidad y por el hecho de no tomar partido, sino que lo que se valora en la conciliación es la opinión del experto, que como experto posiblemente sería la que decidiría si tuviese que resolver a través del arbitraje, pero con un procedimiento que es menos rígido para las partes y que incluso a veces permite el hecho de que se trate de realizar mediaciones o transacciones para amoldarse a lo sugerido por el conciliador. Dicho esto, es decir, delimitada la mediación de lo que es el arbitraje y la conciliación, como medios de solución amistosa en los que intervienen terceras partes con cierto viso de imparcialidad, puesto que la transacción sería esa negociación directa entre partes, a veces a través del abogado, pero el abogado defendiendo los intereses de una parte. Ese sería el cuarto modelo, la transacción, donde aunque hay una persona que hace de intermediaria, lo es siempre en representación de los intereses de una de las partes. Pues bien, la mediación como mecanismo de solución amistosa de controversias, insisto, se caracteriza porque van a participar uno o varios mediadores profesionales que van a dirigir un procedimiento que va a tener sus fases apegadas a la psicología y que va a tratar de que las partes alcancen por sí mismas un acuerdo que será el acuerdo de las partes. Y por tanto, en la mediación lo que nunca va a existir es jurisprudencia, lo cual sí que puede darse en casos de conciliación o de arbitraje, donde el conciliador o el árbitro pueden dar a conocer los criterios que le llevan a que casos idénticos o similares se resuelvan en un concreto sentido. En la mediación eso es imposible porque el mismo conflicto siempre nos va a dar lugar a soluciones diferentes, puesto que son los intereses de las partes, las peculiaridades de las partes, los que van a obligar necesariamente a que el acuerdo alcanzado por las partes sea distinto. Pues bien, vamos a ver ese procedimiento de mediación como procedimiento universal desde un punto de vista jurídico y como procedimiento estructurado de desarrollo de fases apegadas a la psicología y que son necesarias para poder resolver los conflictos. Lo primero que tiene que hacer el mediador es atraer el conflicto a la mediación. Y además eso es obligatorio puesto que el mediador tiene que informar en una sesión inicial de cuáles son las peculiaridades de la mediación, que son las que os he señalado, pero que además la mediación está informada por una serie de principios donde sobresale el principio de la voluntariedad, puesto que las partes y también el mediador son libres de continuar el procedimiento de mediación o de abandonarlo en el momento en que estimen necesario, sabiendo que intentar una mediación nunca va a suponer ninguna pérdida de derechos de cara a su posible ejercicio en el orden jurisdiccional. Y por tanto ese principio de voluntariedad es uno de los hechos diferenciales de la mediación. Va a ser posible abandonar en cualquier fase la mediación, aunque lo deseable evidentemente es que las partes continúen el proceso hasta el final. Y que el mediador sea capaz de dirigir el procedimiento con éxito y que sea capaz de atraer a las partes a que continúen en el procedimiento de mediación. Y el otro aspecto es la confidencialidad. Lo que se va a tratar en mediación es confidencial y conviene además que el mediador lo clarifique en la sesión inicial y conviene que el mediador lo haga valer en el acuerdo de sometimiento de la controversia a mediación, porque ese es el primer acto jurídico. Si las partes ya están convencidas de que van a someter su controversia a mediación, es necesario realizar un documento que vamos a llamar acta inicial, en el cual se van a identificar las partes, se va a señalar que hay un acuerdo para que una concreta persona o varias hagan de mediadores, se va a identificar el conflicto, es muy importante identificar el conflicto, porque se va a pedir que durante el desarrollo de la mediación no se judicialice el conflicto y que si se acude a los tribunales y a los derechos que regulan la mediación, los ordenamientos jurídicos que regulan la mediación, tienen previsto que el procedimiento no pueda continuar hasta que no termine
de intentarse la mediación, ¿no? Aunque sea sin acuerdo, ¿no? Pero por el hecho de someter una controversia a mediación, ello impide su conocimiento por los tribunales y además interrumpe los plazos de prescripción porque vale como reclamación extrajudicial y debería de suspender, ese sería el efecto deseable que debería dar cualquier ordenamiento jurídico, los plazos de caducidad, puesto que se está intentando durante ese periodo llegar a un acuerdo, en el periodo en el que se intenta la mediación. Y en ese acta donde se describe el conflicto, las partes y el mediador, también se debe hacer hincapié en esa confidencialidad que lo obliga al mediador y que lo obliga a las partes, para que sepan que todo lo que se va a hablar y a tratar en mediación no va a poder ser reproducido ni utilizado como prueba en juicio. Y que el mediador tampoco va a acudir a los tribunales como testigo o como perito, como consecuencia de su imparcialidad y del rol que ha asumido como mediador. Lo cual no quiere decir, y el mediador también tiene que advertir, que si durante el desarrollo del procedimiento de mediación tiene conocimiento de alguna actuación que podría ser delictiva, pues también tendrá la obligación de comunicarlo a las autoridades judiciales. Si todo eso queda bien plasmado en un acta inicial, pues ya podemos iniciar el procedimiento de mediación sabiendo que es un procedimiento voluntario, flexible, que se va a adaptar a las peculiaridades de las partes, que puede tener el idioma que las partes quieran, que puede desarrollarse en el sitio que las partes quieran, incluso admite la utilización de medios telemáticos. Y entonces ya empieza el procedimiento psicológico, puesto que la primera fase ya iniciada la mediación va a ser una sesión conjunta, donde las partes deben de poder exponer de forma clara, pausada y ordenada cuál es su conflicto y cuál es su punto de vista de la percepción de dicho conflicto. En esa fase, el mediador debe de tratar de apaciguar a las partes. Debemos de saber que es una parte donde hay mucha beligerancia, las partes todavía tienen mucha tensión, se interrumpen, incluso a veces se faltan al respeto. El mediador debe de reconducir esas faltas de respeto y se recomienda que haya un papel, un bloc de notas, para que cada una de las partes pueda tomar notas y que se respeten los turnos de intervención. ¿Quién debe de empezar en primer lugar? Hombre, lo que se recomienda siempre es que empiece aquella parte que está más convencida, mientras que la parte que está menos convencida, al escuchar a la parte y al pedirse que tenga paciencia y respeto y que dispondrá del mismo tiempo para exponer todo lo que tenga por conveniente, pues realmente se va imbuyendo en el procedimiento de mediación. Y en esta fase el mediador simplemente tiene que saber cómo se sienten las personas, en qué modo les afecta, e incluso por qué están en mediación y si piensan que podrían obtener un mejor resultado acudiendo a los juzgados y tribunales, porque si alguien está totalmente convencido de que va a ganar el pleito, pues realmente en mediación está perdiendo el tiempo. Solo cuando existen dudas respecto del resultado que se puede alcanzar en un juicio es cuando vale la pena intentar la mediación. Después de esa sesión individual, lo recomendable siempre es hacer después de esa sesión conjunta, quería decirles, de esa sesión donde las partes han expuesto lo que les preocupaba del conflicto, es conveniente tener sesiones individuales. ¿Por qué? Pues porque muchas veces en estos conflictos las partes hacen manifestaciones de voluntad que no son exactas, a veces porque son posiciones de fuerza. Y también en otras ocasiones las partes esconden algo que forma parte del conflicto pero que no quieren manifestar. Y esas sesiones individuales o caucus sirven precisamente para identificar esos problemas que forman parte del conflicto que las partes no han manifestado o hasta qué punto aquello que las partes han manifestado, como por ejemplo acudir a los juzgados y tribunales, es realmente una amenaza de cara a forzar a un acuerdo o es una posición sentida. En esas sesiones individuales es muy importante también
que aquello que sea relevante para resolver el conflicto y que no sea conocido, se le pida permiso para comentarlo en otras sesiones conjuntas. Y así ir teniendo sesiones individuales y conjuntas para conocer la delimitación del procedimiento. E incluso en procedimientos de familia, donde las partes acuden para buscar un acuerdo, el mejor acuerdo de cara a formalizar un convenio regulador en su separación o divorcio, conviene invitar también, con el asentimiento de las partes, a aquellas otras personas que forman parte del conflicto que se van a ver afectadas por el conflicto, por ejemplo los hijos comunes. Y produce un efecto mágico el invitar a las personas que se puedan ver afectadas, porque muchas veces las partes no han pensado en esa realidad, y va a ser un acuerdo de mediación mucho más enriquecedor. Más allá de que la Convención de Derechos Humanos obliga a que los menores puedan participar en algunos tipos de procedimientos que les afectan y cuya ausencia puede provocar la nulidad de esas actuaciones. Una vez que hemos identificado el conflicto y sus problemas, entonces ahora tenemos que ver de qué modo podemos ir ahondando en el hecho de que debemos de buscar una solución donde no tiene que ser una solución de parte, sino que tiene que ser una solución que también integre los intereses que tienen las otras partes. Y por tanto hay que ir identificando los problemas y los intereses que subyacen y qué es aquello que es relevante para la resolución del conflicto. En este sentido hay muchas técnicas y habilidades que se imparten en los cursos de mediación, por ejemplo, repreguntar o por ejemplo utilizar las palabras que permiten empatizar, como pueden ser la combinación de sentir, decir, querer, hacer. ¿Cómo te sentirías tú si fulanito dijese? ¿Qué querrías tú si fulanito hiciese? Porque con eso, fijaros, con esa combinación, lo que pretendemos, con otras técnicas y habilidades, es que al conflicto le añadamos los intereses de la otra parte, para que se empatice por un lado y también para que las propuestas de solución que den las partes integren esos otros intereses. Si la propuesta de solución solo va a contemplar los intereses de una de las partes y no los de la otra, realmente la solución no va a ser un acuerdo entre las partes. Y solo cuando está muy bien trabajada las sesiones conjuntas y las sesiones individuales, con la concreta identificación de los intereses que lo han entendido ambas partes, es cuando ambas partes ya están capacitadas para dar propuestas de solución, que la tienen que dar las partes. Aquí el mediador tiene que invitar a las partes a que sean ellas las que hagan las propuestas de soluciones con una única condición, y es que en dicha propuesta de solución también integren los intereses de las partes. Evidentemente, las partes pueden acudir a estos procedimientos con sus abogados. Conviene que en las fases iniciales los abogados guarden silencio y que ya en estas fases finales de propuestas de acuerdo, pero integrando intereses comunes, trabajen conjuntamente con las partes y con el equipo de mediadores para alcanzar un acuerdo. No es necesario el proceso de mediación intervengan abogados. Incluso los mediadores muchas veces lo prefieren, pero tampoco es un obstáculo. Y un abogado puede ser un fabuloso mediador siempre que realice el rol de la mediación. Y caso de que haya un acuerdo de todo o de parte, entonces llegamos a otra fase jurídica que es muy importante, que es la de documentar el acuerdo. Aunque haya un acuerdo entre las partes que se vea que va a ser cumplido, como decimos en España, verbus volant, las palabras vuelan. Y scripta manent, lo que está escrito permanece. Por tanto, si hay un atisbo de llegar a un acuerdo, conviene documentarlo. Documentarlo entre las partes, y por tanto ese es el acta final en la que el mediador que se identifica y las partes que se identifican describen el acuerdo al que han llegado en todo o en parte del conflicto. Incluso muchas veces ha ocurrido que, no habiendo llegado a un acuerdo total en el proceso de mediación y habiendo dejado el proceso bastante avanzado, después ha habido una fase de recapitulación y se ha vuelto a la mediación y se ha podido formalizar el acuerdo, porque la mediación siempre tiene un efecto transformativo, más allá de que
en ocasiones no se consiga llegar a un acuerdo, el conflicto se transforma porque tiene una fase de empatización y de comprensión de los demás. Y por tanto, fijaros, es un procedimiento universal que con estos pasos, muy breves, que requieren de una formación específica, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista psicológico, son una institución útil. Y aquí en España, pues cada vez se ve más la necesidad de implementar institución. ¿Qué ocurre? Que no forma parte de nuestro acervo cultural. Necesitamos ahondar en la cultura de la mediación, y en ese sentido, pues cada día hay una mayor conciencia social en ello. Y estamos a la espera, y con eso concluyo, de que se reforme la normativa procesal para que este proceso universal de mediación pues se intente como obligatorio en el ámbito de los procesos de naturaleza civil. Y posiblemente caminemos en breve hacia ello y tengamos una normativa que obligue a intentar la mediación. Pero cuidado, no como un mero trámite, sino como este proceso estructurado con todas estas fases que os he dicho, sabiendo que es un proceso voluntario donde las partes no quedan perjudicadas en ningún derecho sustantivo ni procesal, pero que realizado de forma profesional y llevado hasta el final, pues da acuerdos muy satisfactorios, ¿no? Que en España además pues se documentan en escritura pública para darles carácter ejecutivo porque así lo ha previsto la ley. Pero es un procedimiento que se puede utilizar perfectamente en cualquier país, en Cuba, cualquier país de Latinoamérica, y además, bueno, beneficiándonos nosotros de ese instrumento común que tenemos, que no solo el derecho, sino también el idioma, ¿no? El español como lengua vehicular que se puede utilizar en muchísimas mediaciones internacionales. Y espero que la disertación os haya resultado de interés. No quiero alargarla más, y es una lástima que no pueda haber preguntas. Para mí también es una lástima no poder estar con vosotros porque se os echa de menos, pero ya habrá mejor ocasión. Quedo a vuestra disposición y me podéis encontrar siempre en mi dirección email javier.plaza@uv.es. Muchísimas gracias a la Universidad de Oriente y espero que paséis un magnífico día.